Bien. En esta clase, para este tema, hemos escogido el capítulo de transformaciones trigonométricas. Nuestro propósito en este tema es primero establecer la importancia de las transformaciones trigonométricas, tanto de suma a producto como de producto a suma de las razones correspondientes. Bien, vamos a indicar de dónde provienen estas fórmulas de las transformaciones trigonométricas. Estas fórmulas provienen del capítulo que anteriormente, ¿no?, dos temas atrás ya se han visto, que es el de razones trigonométricas de ángulos compuestos. Por aquí estamos señalando las razones trigonométricas de los ángulos compuestos. Previamente, nuestro propósito en este tema es establecer todo este tipo de relaciones que son muy importantes, su formulación, las reglas prácticas para poder recordarlas, su aplicación y los problemas que atañen a este tema. Como volvía a repetir, nosotros sabemos cuáles son las fórmulas de las razones trigonométricas de ángulos compuestos. Bien, solamente vamos a indicar en el caso del seno y el coseno. ¿De acuerdo? Primero las enumeramos. Esto es lo que correspondía al capítulo de razones trigonométricas de ángulos compuestos, ¿no? El seno de la suma es sen cos más sen cos y se intercambian. Seno de la suma es igual al seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Y la diferencia, el seno de la diferencia de dos ángulos, era los mismos elementos, pero restándose. En el caso del coseno, de la suma es producto de cosenos menos producto de senos. Entonces, cos, cos, sen, sen. Si aquí es la suma, entonces aquí debe ser la diferencia. Y cuando es el coseno de la diferencia, entonces ya no es diferencia, sino es suma. Cos, cos, más sen, sen. De los mismos ángulos. Ahora, hemos enumerado este tipo de relaciones, ¿de acuerdo? Que son de ángulos compuestos, ¿no? Tanto el seno como el coseno de la suma y de la diferencia de dos ángulos. Bien, ahora vean bien este tipo de relaciones y lo que vamos a obtener para las transformaciones. Miren, si de lo anterior, o sea, si de esto sumamos las ecuaciones 1 y 2, o sea, si sumamos esto, ¿qué vamos a tener? Que al sumar estos términos se van a cancelar y va a quedar dos veces esto. 2 veces seno de alfa por coseno de beta, ¿está bien? 2 veces seno de alfa por coseno de beta, como los hemos sumado, es igual a seno de la suma más seno de la diferencia. Ahora, si le restamos la ecuación 1 con la ecuación 2, entonces al restarlo, se cancelarían estos términos y quedaría 2 veces seno de beta coseno de alfa es igual a seno de la suma menos seno de la diferencia. Igual, con las expresiones 3 y 4, primero las sumamos, entonces al sumarlas, esto se cancela y quedaría así. 2 veces coseno de alfa por coseno de beta. ¿De acuerdo? Y como los hemos sumado, es igual a coseno de la suma más coseno de la diferencia. Y cuando las restamos, las ecuaciones 3 y 4, al restarlas, entonces cuando ustedes restan esto menos esto, va a quedar menos 2 veces seno de alfa seno de beta. Menos 2 veces seno de alfa seno de beta. Y como se han restado, tiene que ser
coseno de la suma menos coseno de la diferencia. Bien. Esto que tenemos en esta parte no es otra cosa que una transformación de producto a sumas o diferencias. Entonces ya saben, si tienen producto de seno por coseno, ojo, seno por coseno, entonces eso puede venir de una suma o una diferencia de senos respectivamente. ¿En qué caso va a ser una diferencia? Si ustedes observan bien en este caso, estamos asumiendo de que alfa es mayor que beta, es como si fuera esto el minuendo y esto sustraendo, entonces alfa es minuendo. Entonces, alfa mayor que beta, entonces si va primero el seno del mayor, eso va a provenir de suma de senos. Y si va primero el seno del menor, eso proviene de diferencia de seno. Entonces ya saben, si es producto de seno por coseno, puede venir de una suma y una diferencia. ¿Y de quién depende la suma y la diferencia? ¿Quién va aquí? Seno del mayor viene de suma. Seno del menor viene de la diferencia de senos. Ahora, si es producto de coseno, cos, eso viene de una suma de cosenos. Coseno de la suma más el coseno de la diferencia. Y si es menos 2 veces seno por seno, ¿está bien? Entonces, si viene el producto de senos, eso tiene que venir de una diferencia de cosenos. Ojo, ¿por qué el signo menos aquí? ¿Y en qué se basan en esta parte? Si va primero, como ustedes ven, aquí esto es una suma y esto es una resta, ¿no es cierto? Entonces, si esto es una suma, se supone que eso debe ser mayor que esto de acá. Entonces, si primero va el coseno del mayor y se resta el coseno de esto que es menor, eso es un producto de senos, ¿correcto? Eso es un producto de senos. Bien, veamos. Si en estas expresiones hacemos el siguiente cambio, si a alfa más beta le ponemos x y alfa menos beta le ponemos y, entonces aquí tenemos un sistema, ¿no es cierto?, de ecuaciones. Ahí está. De estos dos puedo sacar tanto alfa como beta. Alfa tiene que ser la semisuma de x y beta tiene que ser la semidiferencia. Entonces, alfa, semisuma, beta, semidiferencia. Y luego esto lo reemplazamos en estas expresiones, entonces vamos a tener lo siguiente. Ya saben que alfa más beta es x y alfa menos beta es y, entonces esto es x, esto es y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Seno de x más seno de y, ¿está bien? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Alfa, pero alfa lo reemplazan por x más y sobre 2 y beta por x menos y sobre 2. ¿Qué quiere decir eso? Que esto de acá va a ser el primer miembro. Esto que es un segundo miembro de esta ecuación va a ser nuestro primer miembro. Y el segundo miembro sería 2 veces seno de la semisuma, el coseno de la semidiferencia. Igualito, si reemplazan estos mismos valores aquí en esta parte, x y esto y, esto sería beta, ¿qué cosa es? Semidiferencia. Seno de la semidiferencia, coseno de semisuma. Igualito acá, coseno de x más coseno de y es igual a 2 veces coseno de la semisuma, coseno de la semidiferencia. Coseno de x menos coseno de y es menos 2 veces seno de la semisuma, seno de la semidiferencia. Bien. Estas son las fórmulas que nos permiten transformar un producto a una suma o una resta.
Y estas son las fórmulas que nos permiten transformar una suma o diferencia a producto. Ojo, que aquí lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Se tienen que sumar razones trigonométricas iguales, para ángulos diferentes, lógicamente. Aquí, ¿qué cosa es? Seno y seno. Suma de senos, diferencia de senos. Suma de cosenos, diferencia de cosenos. O sea, no puede haber acá seno de X y aquí coseno de Y. Eso no tiene ninguna transformación a producto. Más adelante vamos a ver que sí es posible haciendo cierto reemplazo, ¿no? Cierto reemplazo. Bien, entonces, estas son el grupo de fórmulas de las transformaciones trigonométricas de producto a suma o diferencia o de suma o diferencia a productos. Pues así es como se deducen estas fórmulas que corresponden a este capítulo. Ya saben que el origen de este tipo de transformaciones son las razones trigonométricas de ángulos compuestos, tanto del seno y el coseno, de la suma y de la diferencia, de la suma o de la diferencia de dos ángulos, ¿correcto? Y eso era lo que queríamos resaltar en nuestro propósito, ¿no? ¿Dónde está el origen de estas fórmulas, ¿no? De las fórmulas de transformación. Entonces, aquí ya saben que estas son las fórmulas de transformación, todo esto son las fórmulas de transformación, ¿de quién? De producto a suma o diferencia. Y estas son las fórmulas también de transformación de suma o diferencia a producto. Bien. Esto es lo que atañe a nuestra clase de hoy día, ¿no? Las transformaciones trigonométricas, sus fórmulas correspondientes, el origen, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, lógicamente, en el propósito hemos cumplido hasta esta parte, ¿no? Y ahora, sus respectivas aplicaciones. Veamos los primeros problemas de este capítulo de transformaciones. A ver, dice que si A representa este cociente, me piden A cuadrado. O sea, hay que hallar esto de aquí, efectuando transformaciones. Arriba se suma el seno con el coseno. Entonces no hay fórmula para ello, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es transformar. A ver, seno de un ángulo es igual al seno de su suplemento. Entonces esto es lo mismo que el seno de 80. Entonces podemos escribirlo así. En vez de seno de 100, seno de 80 grados. Por corrazones, 70 y 20 son complementarios. Entonces, razón de uno es igual a corrazón del otro. O sea, el coseno de 70 es lo mismo que decir seno de 20, seno del complemento. Y entonces ya tenemos, las mismas razones trigonométricas. En el denominador hacemos lo propio. Veamos, coseno de 20, tomamos el complemento para hacer que esto sea seno de 70 grados, menos seno de 10. Y ahora sí, en esas condiciones sí se pueden transformar a producto. A ver, veamos. Suma de senos es 2 veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. A ver, 2 veces seno de la semisuma 80 más 20, 100 entre 2, 50.
Coseno de la semidiferencia, 80 menos 20, 60 entre 2, 30. Al denominador, diferencia de senos. Eso debe ser igual a 2 veces seno de la semidiferencia. Semidiferencia, 60 entre 2, 30. Por el coseno de la semisuma. Semisuma, 80 entre 2, 40. Ahora viene lo siguiente. Esto de aquí es lo mismo que seno de 50, ¿no? Por corrazones. Esto es seno de 50 grados. En consecuencia, esto con lo de acá se simplifica, se reduce esta parte y queda coseno sobre seno de 30, que es lo mismo que decir cotangente de 30 grados. Y cotangente de 30 grados es un número, eso es raíz cuadrada de 3. Pero ese es el valor de A. Lo que me piden es A cuadrado. Por lo tanto, A cuadrado tiene que ser raíz de 3 al cuadrado. Cuya respuesta nos da 3 exactamente. El problema número 2 dice, hallar m-1 si m representa esa parte. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un producto. Entonces, como tenemos un producto, lo vamos a llevar, fíjense, es producto de cosenos. Eso se transforma en una suma de cosenos. Veamos, convenientemente vamos a acomodar asociando convenientemente de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 2, y aquí quedaría así, 2 coseno de teta medios por coseno de pi cuartos menos teta medios. A ver, lo que está en corchete, eso es una suma de cosenos. Entonces, transformamos a suma de cosenos. A ver. Primero es el coseno de la suma de esos ángulos. Entonces, cuando ustedes suman esto con lo de acá, se va a teta medios y queda pi cuartos. Más coseno de la diferencia, o sea, a este ángulo le tienen que restar el de acá. ¿Qué es lo que va a quedar? Teta menos pi cuartos. ¿De acuerdo? Si a esto le restan lo de acá, quedaría esto más esto, menos pi cuartos. Entonces quedaría teta menos pi cuartos. Y lo que hacemos es desarrollar esto y lo de acá. Esto lo desarrollamos utilizando la fórmula de las razones trigonométricas de ángulos compuestos. Primero, esto es notable. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Y aquí, esto, coseno de teta por coseno de pi cuartos menos producto de seno, perdón, más producto de senos, seno de teta por seno de pi cuartos. Y ustedes saben que tanto esto como lo de acá es raíz de 2 sobre 2. Entonces, cuando ustedes factorizan raíz de 2 sobre 2 de esta expresión y lo multiplican con esto, va a quedar 1. En consecuencia, en el desarrollo quedará 1 más coseno de teta más seno de teta, que lo pueden escribir así.
es el valor de m. Pero no me piden m, sino me piden m menos 1. Entonces, m menos 1 debe ser, es como si lo pasaran a restar, entonces queda lo de acá. Seno de teta más coseno de teta. Y esta debe de ser la respuesta. Si se da esta expresión, el seno de 10 que multiplica coseno de 20 más coseno de 40 más coseno de 60 más coseno de 80, y eso es igual al coseno cuadrado de A, donde A es un ángulo agudo, me piden calcular la tangente de 3 medios de A. Veamos. Primero, lo que hacemos es multiplicar el seno de 10 por cada uno de estos sumandos que están en el paréntesis y debo de tener lo siguiente. A ver. Seno de 10 por coseno de 20 más seno de 10 por coseno de 40 más seno de 10 coseno de 60 más seno de 10 por coseno de 80. Esto ya saben que es igual al coseno cuadrado de A. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es convenientemente divido entre 2 esta expresión y para que no varíe esto, multiplico todo por 2. Cada uno de estos sumandos por 2. De tal manera de que lo que vamos a identificar en esta parte es esto de aquí, que viene a ser, fíjense, 2 veces seno del menor por coseno del mayor. Eso viene de una diferencia de senos. Entonces, ese producto se transforma en una diferencia de senos. Entonces, ¿esto qué va a ser? Seno de la suma es 20 más 10, menos seno de la diferencia, 20 menos 10. Seguimos con esto, igualito. Seno de la suma, que sería 50, menos seno de la diferencia, que vendría a ser 40 menos 10, 30. Igual acá, seno de la suma, 70, menos seno de la diferencia, que serían 50. Y aquí también, seno de la suma, menos seno de la diferencia. Y todo esto, lógicamente, que está dividido entre 2. Entonces, una vez que tenemos esto, a continuación se simplifica lo que corresponda. Seno de 30 menos seno de 30. Seno de 50 con seno de 50. Seno de 70 con seno de 70. Y quiero que quede acá. Seno de 90 menos seno de 10 sobre 2. Igual a coseno cuadrado de A. ¿Y esto qué es? Una diferencia de senos. Ya, entonces ya saben que debe de ser esto una transformación a producto. Entonces transformamos. Diferencia de senos debe de ser 2 veces seno por coseno.
seno primero de la semidiferencia, entonces sería 90 menos 10, 80 entre 2, 40. Y el coseno es de la semisuma, 90 más 10 son 100 entre 2, 50. Sobre 2 igual a coseno cuadrado de A. Y aquí viene lo siguiente, a ver. 40 y 50 son ángulos complementarios. Quiere decir que la razón de uno es igual a la corrazón del otro. Lo que significa de que esto de aquí, eso es lo mismo que decir coseno de 50. El 2 se cancela, esto es coseno de 50 por coseno de 50, quedará coseno cuadrado de 50 igual a coseno cuadrado de A. Es evidente que el valor de A tiene que ser igual a 50. Entonces, de aquí se desprende de que A, ¿por qué? Porque me dicen que el valor de A es agudo. Entonces, A es igual a 50 grados. Y lo que me piden es esto, ¿no? Tangente de 3 medios de A, pero A es 50. Esto es 150 entre 2, eso es lo mismo que decir tangente de 75. Y ese es un valor conocido. Eso es igual a 2 más raíz cuadrada de 3. ¿Correcto? Entonces por aquí lo dibujamos, ¿no? Si esto es 1, esto es 2 más raíz de 3, aquí tiene que haber 15 y aquí tiene que haber 75. Lo que me están pidiendo es tangente 75, entonces tiene que ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de 75 es 2 más raíz de 3 y esta debe ser la respuesta. Vayamos al siguiente problema. Me piden evaluar esta expresión siendo alfa un ángulo agudo y el seno de alfa es 3/5. Entonces ya saben que este es un ángulo con aproximación a 37 grados. A ver, veamos en la solución de este problema. ¿Ya? Veamos la solución de este problema. Vamos a saber diferenciar los espacios requeridos. A ver, convenientemente voy a hacer lo siguiente. Como acá hay 10 que va a multiplicar a 5, entonces un 5 con este 5 serían 25. ¿Ya? 25. Y entonces ese 25 va a multiplicar a. Queda un 2 que multiplica esto. Entonces quedaría así. 2 veces seno de 3 alfa medios por coseno de alfa medios. Y eso que está allí en esta parte, en este corchete, no es otra cosa que una suma de senos. Este es un producto, los hacen una transformación. Entonces quedaría así. 25 que va a multiplicar a suma de senos. Seno de la suma de estos dos ángulos. Entonces sería 4 alfa medios, que es 2 alfa. Más seno de la diferencia de estos ángulos. 3 alfa menos alfa, 2 alfa entre 2, alfa nada más. Bien. Y lo que hago es lo siguiente, ¿no? 25. Y esto de aquí, ángulo doble, eso se puede escribir así. 2 veces seno de alfa, coseno de alfa, más seno de alfa, corchete. A ver,
Si el seno de alfa es 3/5, ya saben que alfa más o menos es 37 grados. Entonces de aquí inmediatamente, podemos decir de que el coseno de alfa tiene que ser 4/5. Recuerden, es un triángulo de 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Y aquí no vamos a hacer mucho problema porque ya me están diciendo que el ángulo es agudo. Entonces lo que hago es reemplazar en esta expresión, porque me piden evaluar esto. Entonces multiplico 25 y aquí 2 por seno de alfa, 3/5. Coseno de alfa, 4/5. Más seno de alfa, 3/5. Multiplicamos, a ver. Esto por esto, como que hay 25, con este se cancelan. Entonces va a quedar 2 por 3, 6 por 4, 24. Más 25 por 3 sobre 5. Entonces se va, queda 5 por 3 nada más, que es 15. Y luego esto será igual a 39. Y esta debe de ser la respuesta de este problema. Me dan esta expresión, me dicen, si seno a la cuarta de 5 más coseno a la cuarta de 5 menos 5 octavos es igual a que multiplica coseno de 40 por coseno de 20, hallar el valor de A. El valor de A. O sea, este coeficiente. Veamos, a ver. Se sabe que esta es una identidad complementaria que proviene de las identidades pitagóricas. Esto es igual a 1 menos 2 veces seno cuadrado de 5 por coseno cuadrado de 5. Menos 5 octavos. Y eso es igual a A que multiplica. Miren ese producto. Ese producto de cosenos lo podemos llevar a suma de cosenos. Para eso tengo que multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. Ya está. Entonces sería 2 coseno de 40 por coseno de 20, que debe de ser suma de cosenos. Coseno de la suma de los ángulos, que sería 60, más coseno de la diferencia, que es 20. Y esto es un medio, entonces va quedando así, a medios por un medio más coseno de 20, que se puede escribir así, a cuartos, que multiplica a 1 más 2 coseno de 20. Y eso lo dejamos ahí. Ahora vamos a trabajar con este miembro. En este miembro, observen lo siguiente, que esto se puede escribir así, 1, y aquí un medio, y aquí, a ver, fíjense en lo siguiente, 2 seno de 5 por coseno de 5 al cuadrado. Todo eso se puede escribir así, ¿no? Toda esta expresión es equivalente a esta. Y aquí menos 5 octavos. Y eso es igual a esa parte. Ahora, esto lo hemos asociado de tal manera de que esto se va a identificar. Esto que tengo aquí, esto de aquí, es el desarrollo del seno del ángulo doble. Por lo tanto, va quedando la expresión así. 1 menos un medio, y esto sería seno de 10, pero elevado al cuadrado. Entonces lo escribo acá. Seno de 10 elevado al cuadrado. Ya saben que eso dividido entre 2. Y lo voy a escribir así. En vez de ponerle el 2 abajo, le pongo un 4 para que esto sea así.
Y ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es de que esta partecita que estoy asociando lo llevemos a ángulos por degradación, lo llevamos a ángulo doble. Entonces, esto es una fórmula de degradación. Ojo que esto todavía, esto es solamente esta parte y ahí ya saben que hay que ir restando los 5 octavos e igualando a lo que tenemos ahí. A ver acá. Entonces quedaría así. 1 menos, y esto de aquí, en la fórmula de degradación, es 1 menos coseno del doble. Esto es 1 menos coseno de 20. Ya saben, dividido entre 4. Y hay que restarle 5 octavos. Y aquí va a salir 4 menos 1, 3. Menos o más, menos por menos da más, más coseno de 20 sobre 4 menos 5 octavos es igual a eso. Y aquí observen lo siguiente, ¿no? 3 cuartos es 6 octavos, menos 5 octavos es 1 octavo. Entonces va a quedar así. 1 octavo. Más, ¿cuántos? Coseno de 20 entre 4 se puede escribir así. 2 coseno de 20 entre, ¿de acuerdo? Y eso es igual, recuerden que esto de acá, 6 octavos menos 5 octavos era 1 octavo. Y esto es igual a cuartos. Y aquí 1 más 2 coseno de 20. Fíjense, homogenizando el numerador, quedaría así, 1 más 2 coseno de 20, que como el de allá se cancelan. Y entonces, al cancelarse esto con lo de acá, quedaría que el valor de A sería 4 entre 8. Y 4 entre 8 es igual a 1 medio. Este es el resultado. Por lo tanto, el valor de A, ya saben que debe ser 1 medio. Veamos el siguiente problema. Me piden hallar el valor de A, que se expresa de esta manera. Primero, antes de resolver este tipo de problemas, se observan qué relación guardan los ángulos, ¿ya? Por ejemplo, si yo le sumara este ángulo el de acá, tendría 140, que no tiene nada que ver en forma directa con el de acá. Pero, si ustedes suman esto con lo de acá, tendrían 260, y 260 es el doble de lo de acá. Entonces, me conviene asociar estos dos términos. Entonces lo escribo así. Convenientemente, el valor de A se escribe como seno de 10 más seno de 250. Estamos asociando en la suma esos dos. Y después viene el seno de 130. Entonces, esto lo transformamos a producto. Esa suma de senos a producto. A ver, eso sería 2 veces seno de la semisuma. 250 más 10 serían 260 entre 2, 130. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es seno por el coseno de la semidiferencia. 250 menos 10 serían 240. Entre 2 sería 120. Más seno de 130. Y ahora viene lo siguiente. Esto es un valor conocido.
Eso de ahí es lo mismo que coseno del suplemento, pero con el signo cambiado. Recuerden que es ángulo del segundo cuadrante, el coseno tiene que ser negativo. Entonces, el coseno de 60 es un medio. El coseno de 120 será menos un medio. Entonces diría así, 2 seno de 130 por menos un medio más seno de 130. A ver, esto se cancela con lo de acá y queda menos seno de 130 más seno de 130 y la respuesta debe ser A es igual a 0. Eso es todo.